Hola, mi nombre es María de Jesús Mier Lara, estudiante de la licenciatura en Psicología, UNAM Iztacala Suayet. El día de hoy les voy a hablar de la distribución probabilística y la contrastación de hipótesis. Comencemos de un hecho inevitable que se presenta en las ciencias no exactas y por tanto en la psicología. En palabras de Silva, la mayoría de las proposiciones que establece la psicología acerca del mundo real no tienen un grado absoluto de certeza debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de su probabilidad. El mecanismo utilizado como criterio de decisión consiste en comparar la distribución empírica de los datos con modelos probabilísticos teóricos. En otras palabras, la probabilidad en psicología sirve para predecir el comportamiento de un individuo ante una variable de estudio y así obtener certeza para tomar decisiones. Ejemplo, mediante el uso de métodos probabilísticos se puede predecir el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en hijos o nietos de una persona con este padecimiento, y así poder realizar una intervención para modificar los patrones de conducta que sean más saludables y poder prevenir o retrasar la aparición de este padecimiento. La distribución binomial es la más usada en psicología. Se obtiene a través de los ensayos de Bernoulli, los cuales deben cumplir tres condiciones. 1. El ensayo conduce a uno de dos resultados posibles y mutuamente excluyentes, como falso o verdadero, donde uno de ellos se denomina éxito con la letra P minúscula y el otro fracaso con la letra Q minúscula. Esto es igual a 1 menos P. 2. La probabilidad de los dos resultados debe permanecer constante de ensayo a ensayo. 3. Los ensayos deben ser independientes, es decir, el hecho de que ocurra el evento A no debe afectar la probabilidad de ocurrencia del evento. Aquí les puedo presentar la fórmula para calcular la probabilidad de alguna variable en una distribución binomial, donde n es el número de pruebas, k es el número de éxitos, p es la probabilidad de éxito y q, que es igual a 1 menos p, es la probabilidad de fracaso. Por ejemplo, predecir la tendencia al suicidio en adolescentes con depresión generalizada. Sirve también para calcular la efectividad de un programa preventivo para personas con antecedentes familiares de cáncer de mama. O también para predecir la ocurrencia de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual en jóvenes que llevan a cabo prácticas sexuales de alto riesgo. La distribución normal es una distribución de probabilidad de variable continua que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central. Todo proceso en el que solo existan causas aleatorias de variación sigue una ley de distribución normal. Esta condición aparece con frecuencia en fenómenos naturales. La representación gráfica es la curva de distribución normal, también denominada campana de Gauss. La distribución normal se caracteriza por los valores de las mediciones que tienden a agruparse alrededor de un punto central, es decir, la media, por la representación de los datos que es simétrica a ambos lados de la media, por las desviaciones estándares que quedan situadas a igual distancia unas de otras, y por la proporción de mediaciones situadas entre la media y las desviaciones, que es una constante en la que la media, más o menos 1 por desviación estándar, cubre el 68,3% de los casos, la media más o menos 2 por desviación estándar es igual al 95,5% de los casos, y la media más o menos 3 por desviación estándar es igual al 99,7% de los casos.
Ejemplo, esta distribución nos puede servir para conocer el número de alumnos con bajo promedio académico en un grupo de estudio. Nos puede servir para aproximarnos a conocer el número de adultos entre 60 y 70 años en una población determinada, o para conocer la distribución de niveles de glucosa en un grupo control de diabetes. La contrastación de hipótesis es una regla de decisión que nos indica si una hipótesis relativa a la población es compatible, en términos de probabilidad, con los datos de la muestra, o si es incompatible con los mismos y en consecuencia debe ser rechazada. Es decir, cuando se contrastan hipótesis, que es la teoría, con los resultados obtenidos empíricamente, se hace una contrastación de hipótesis. Para esto, previamente debemos tener muy claro los siguientes conceptos. Hipótesis nula, que se representa con una H y un 0, es la hipótesis que se supone cierta de partida. La hipótesis alternativa, que se representa con una H y un 1, es la que reemplazará a la hipótesis nula cuando ésta sea rechazada. El nivel de significancia es una probabilidad representada con la letra P minúscula, tal que la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula, cuando ésta es verdadera, no sea mayor que P. Un ejemplo, en un estudio para determinar el nivel de colesterol en la sangre de un grupo control, partimos de la cifra en ayunas que debe ser mayor a 190 miligramos sobre mililitros, para considerarlas en alto riesgo de tener una enfermedad coronaria. Sin embargo, se detecta que en algunas personas llevan en ayuno más de 12 horas, lo que podría dar una cifra menor a 160 mg sobre dl, y aún así siendo personas en riesgo. Es así como se puede contrastar la hipótesis con los datos obtenidos. La relación entre el nivel de significancia y el azar se puede explicar de la siguiente manera. En la realización de los procesos estadísticos siempre existe el riesgo de error o imprecisión, ya sea por el azar o por la variabilidad biológica del fenómeno a estudiar. De tal forma que un resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido debido al azar. Un ejemplo, en el mismo estudio con personas con colesterol elevado, se podría presentar el azar si algunos tubos de muestra estuvieran dañados y nadie lo notara. Podría arrojar datos falsos, influyendo así en la estadística. La variable aleatoria es toda función que asocia a cada elemento del espacio muestra E, que es un número real. Se utilizan letras mayúsculas X, Y para designar variables aleatorias y las respectivas minúsculas X, Y para designar valores concretos de las mismas. La variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Por ejemplo, el número de personas diagnosticadas con cáncer en México cada año, o las defunciones anuales por hipertensión en el mundo. La variable aleatoria continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Ejemplo, el tiempo que tarda un paciente en apegarse a su tratamiento o el tiempo que tarda una persona en dejar de fumar con una intervención de modificación de la conducta.